Pablo Miaja nació en Oviedo el 4 de marzo de 1876, justo unos días antes de que Graham Bell patentase el teléfono en Estados Unidos. Cursó estudios en la Escuela Normal, donde obtuvo el título de maestro superior el 12 de junio de 1894. Bien, pues don Pablo Miaja nació en Oviedo, procedente de una familia procedente de Trubia. Su padre debía de ser artesano y yo, por la noticia que tengo, yo creo que tanto él como su primo, el que luego fue el general Miaja, vivieron por la zona de la calle Azcárraga, por el Campellín, por ahí, ¿no? Don Pablo nació en 1876, de tal manera que cuando llega a la edad adulta conecta con aquella corriente de pensamiento que después del 98 pensaba que la salvación del país, la salvación de España, estaba en mejorar la educación, la escuela, y de ahí la importancia de la escuela. Comenzó trabajando como maestro interino en Udrión, Trubia, el 12 de julio de 1895, y de ahí pasó por distintos concejos asturianos hasta que en 1915 llegó a las escuelas del cuarto distrito de Oviedo, de las que sería nombrado director en 1920, cargo que ostentó hasta 1936. Durante su estancia en Vega de Ribadeo, la actual Vegadeo, Pablo Miaja impulsa la constitución de una de las asociaciones pioneras de maestros de Asturias, la del partido de Castropol en 1910. Las asociaciones de maestros son un intento de profesionalizar la función del magisterio. Hay que tener en cuenta que el magisterio venía de una época en el siglo XIX en que era un oficio más bien propio de sacristanes, y a principios del siglo XX pasa a constituirse ya en lo que podría ser una profesión, ¿no? Y una manera de constituir y de darle entidad a esa función, ellos la conciben, los maestros la concibieron formando unas asociaciones que eran por partidos judiciales y que eran una mezcla de lo que hoy entendemos por sindicalismo, pero también algo profesional, algo para darle entidad a lo que estaban haciendo, a la escuela y a su función. En esos años comienza a escribir de manera constante en la prensa regional y en la revista pedagógica La Escuela Moderna. En el verano de 1916 formó parte, ya como presidente de la Asociación de Maestros de Oviedo, de la comisión organizadora de la Exposición Escolar Provincial, que se celebró en la capital, y como tal fue el encargado de pronunciar el discurso de la apertura. En el diario El Carballón, en octubre de 1919, escribe exhortando a las clases burguesas a la colaboración en la resolución del problema escolar que aquejaba a la ciudad, sin conseguir que aquellas incitaciones se tradujeran en hechos. Cuando don Pablo llega a Oviedo, no exactamente a Oviedo, más bien a Cerdeño, el problema escolar de Oviedo era, digamos, grave, acuciante. Hay que tener en cuenta que Oviedo entre 1910 y 1920 crece su población en un 40%. De acuerdo con la sociedad que había en aquella época, había muchos niños, de tal manera que me parece que eran en torno a 11.000 la población en edad escolar, que entonces era de 6 a 9 años. Y bueno, resumiendo un poco, según las cifras que da una autora, Aida Terrón, en realidad apenas estaban escolarizados la mitad, y de esa mitad asistían a clase otra mitad, de tal manera que prácticamente de 3 niños solamente uno asistía a la escuela, de 3 niños en Oviedo. Esto hizo que don Pablo tomara conciencia de que el problema escolar en Oviedo era muy grave, y de ahí sus intentos para que se construyeran escuelas y el ayuntamiento y la gente de Oviedo se tomaran interés por la escolarización. En 1924 aceptó la designación como concejal corporativo en el Ayuntamiento de Oviedo en representación del magisterio. Pero ante la marginación de que fueron objeto sus propuestas para mejorar la escolarización en la capital, presentaría la dimisión. Por entonces había sido elegido por varias asociaciones locales como vocal representante de los maestros asturianos en las asambleas de la Asociación Nacional del Magisterio, interviniendo en una importante asamblea del magisterio en el Fontán.
En el verano de 1926 participó en el primer viaje que realizaron los maestros asturianos al extranjero, en el que visitaron instituciones docentes de Francia, Bélgica y Suiza, y sus impresiones de una de aquellas visitas las publicó en la prestigiosa revista de pedagogía con el título Una visita a la Maison des Petits. En junio de 1927, la Junta Universitaria de Colonias Escolares de la Universidad de Oviedo le nombró director de la colonia de Salinas, siendo responsable de la estancia de las tandas de niños colonos procedentes de Langreo, San Martín del Rey Aurelio y de Oviedo, labor en la que permaneció hasta el fin de la guerra en Asturias en octubre de 1937. Don Pablo estaba muy conectado y tenía gran amistad con los catedráticos de la Universidad de Oviedo, que eran los que quedaban de aquel grupo de Oviedo de finales del siglo XIX y que habían patrocinado la fundación de unas colonias escolares en Salinas que las patrocinaba la universidad y a donde acudían niños de Oviedo, de San Martín del Rey Aurelio y de Langreo. Y a partir de 1927 don Pablo pasa a ser el director y todos los veranos pues llevaba allí a 2 tandas de niños y 2 tandas de niñas durante el verano para que disfrutaran del mar, pero a su vez también para inculcarles hábitos de educación y de buenas costumbres que las deja reflejadas en sus escritos. El advenimiento de la Segunda República devolvió sin duda la ilusión al ya veterano maestro, cuyos ideales de una escuela única y laica había venido él defendiendo públicamente. Junto con otros maestros e inspectores impulsa la Sociedad Asturiana de Estudios Pedagógicos, participando en actividades que se organizaban para el perfeccionamiento del magisterio, a la vez que se interesaba por la educación en la Rusia soviética. Entretanto, seguía cultivando en sus alumnos valores de solidaridad, sacando la escuela a la calle mediante el excursionismo, al tiempo que en las graduadas del cuarto distrito funcionaba una asociación de antiguos alumnos que, además de usar la biblioteca escolar, mantenía actividades culturales tales como exposiciones de obras de arte, audiciones de música y excursiones en días de fiesta, contando siempre con la participación de don Pablo. Con la llegada de la Segunda República se había conseguido la construcción del edificio del cuarto distrito, por el que tanto había luchado nuestro maestro en los años 20, y sus antiguos alumnos en febrero de 1933 le rindieron un homenaje en el que consiguieron del ayuntamiento ovetense que las escuelas graduadas llevaran su nombre. En realidad el colegio se consiguió construir en la época de la República, en el año 33, se termina en el año 34, y con ese motivo pues los antiguos alumnos de don Pablo le tributan un homenaje y pidieron al alcalde de entonces que el colegio llevara su nombre. Evidentemente después de la guerra su nombre queda proscrito, borrado, se le dio el nombre de ese colegio de la calle General Alorza, se le dio el nombre de Menéndez Pelayo, pero en los años 1980 también otros antiguos alumnos pidieron devolverle su nombre y justamente era la época en que el ayuntamiento era socialista en Oviedo, pasó inadvertido el asunto. Y luego ahora, con el motivo del 75 aniversario también de la construcción, pues se consiguió, con la anuencia del Ayuntamiento y de la Consejería de Educación del Principado de Asturias, pues se consiguió devolverle su nombre, ¿no? Debido a su lucha constante por la mejora de la enseñanza, se fue fraguando en Oviedo una imagen de don Pablo como apóstol laico, pero también pasó a ser señalado con incomodidad y recelo por parte de los sectores conservadores de la ciudad. El golpe de Estado de julio de 1936 le sorprendió en su trabajo al frente de la colonia escolar de Salinas, donde hubo de permanecer el tiempo que duró la guerra en Asturias. Cuando en el verano de 1937 se planteó la necesidad de evacuar a centenares de niños y niñas, quienes estaban al cargo de instrucción pública y especialmente el consejero Juan Ambou, sabedores de sus cualidades, pensaron en él para que se hiciera cargo de la expedición. Por ejemplo, salí de España, yo salí de Salinas. Mis hermanos estaban en un colegio en Salinas y yo salí con ellos. Mi mamá no sabía que nos marchábamos, ¿no? Nos cogieron a todos de Salinas para evacuarnos.
Mi mamá cuando se cogió, porque ella nunca quería de que la hija se marcharía y los hijos, ¿no? El hecho de que se asignara a don Pablo la responsabilidad de llevar una expedición de 1000 y pico niños hacia la URSS se debe a que los maestros que estaban en la Consejería de Instrucción Pública durante la guerra en realidad eran o antiguos alumnos o colaboradores de él, y evidentemente lo respetaban mucho y tenían muy en cuenta su criterio, ¿no? Y por eso le asignaron esta responsabilidad. Inicialmente don Pablo lo que pide como condición es que le dejen escoger los maestros y maestras que van a ir en la expedición, y no lo consigue porque esa selección la hicieron con otros criterios que yo desconozco. Y además de esto, otra condición que puso era que debía de tener un cierto miedo a que hubiera una célula del Partido Comunista dentro del personal auxiliar que iba, que le vigilara, ¿no? Le aseguraron que tampoco iba a ser así, y a pesar de todas estas condiciones con las que no estaba muy de acuerdo, pues sin embargo aceptó la dirección de la marcha de la expedición hacia la URSS. Y otra cosa es la suerte que luego hubo. La cuestión es que llegó allí, evidentemente la expedición era muy numerosa, los soviéticos, los rusos, dividieron la expedición de 1000 y pico niños, la dividieron en casas en cantidad mucho más manejable, de 200 niños o por ahí. Don Pablo quedó reducido a la condición de maestro en vez de ser director, lo cual parece ser que le decepcionó un poco, pero bueno, al final acabó aceptándolo. Lo que ocurre es que bueno, por una parte debió de tener algún problema con su manera de ver la enseñanza, un tanto humanística, que a los rusos les parecía que rozaba la religiosidad. Y por otra parte fue un inspector de aquí de España a comprobar la situación y dio un informe de él en el sentido de que era un maestro quizá un poco anticuado, y aprovechando estas circunstancias y su parentesco con el general Miaja, que defendía Madrid, pues eso le hacía muy respetable, y aprovechó la opción y la posibilidad de salir hacia Argentina, lo que hizo en el año 1938. Así, en la noche del 23 al 24 de septiembre de 1937, salió del puerto gijonés del Musel, al frente de un enorme contingente de 1092 niños y niñas y unas 40 personas adultas, entre maestros y auxiliares, hacia la Unión Soviética, llevando consigo también a su esposa doña Enriqueta. Los orfanatos constituyen el contingente de niños que va a la expedición, en gran parte está constituido por los que estaban en los orfanatos. Los orfanatos eran en la Villa Bauer en Somió, en Chalet de los Pilaredo, el Colegio San Vicente de la calle Caridad aquí en Gijón, el asilo Pola ahí en la Plaza de Europa, otro que había en Nava, otro que había en Sebares, y el patronato de San José en la carretera de Ceres. De manera que de ahí sale el grueso del contingente de niños que va, y la colonia de Salinas, de todos estos lugares donde sale el grueso del continente de la expedición. Porque hay que tener en cuenta que en la expedición, según las fichas que han quedado, va una parte importante del niño que son o huérfanos totales, o huérfanos de padre, o huérfanos de madre. La verdad que una parte importante ya de esos niños lamentablemente eran huérfanos cuando salen a hacer la luz. Así de duro es el panorama. Un elevado porcentaje de aquellos menores procedían de los orfanatos que entonces existían en distintos lugares de Asturias y que habían visto aumentar de manera considerable el número de internos en los 15 meses que duró la guerra en esta región. De los hospicios de Nava, de Sebares o de los que se encontraban en Gijón, como el actual Colegio San Vicente, en Cuatro Caminos, la Quinta Bauer, el Patronato de San José o el Asilo Pola, viajaron desde el Musel centenares de niñas y niños. Fue cuando un día pues nos llevaron en autobuses, nos llevaron para el Musel.
de noche, muy de noche, porque la aviación molestaba mucho. Yo sé, me acuerdo muy bien que bajábamos por un andamio, ¿cómo se llama? Que había una lámpara solo, una bombilla, pero apenas se veía. Lo demás todo estaba oscuro. Bueno, subimos al barco y allí pues paja por todas partes, porque era un barco de carga francés que lo cogieron así porque no había otra cosa. Se llamaba el barco francés Deligerme, que salimos de noche, todo fue de noche, pero de día, bueno, cuidado que detrás de nosotros iba un barco de la República, se llamaba, ves, los nervios a mí me ponen, en el barco todo era paja, y todos en el suelo, 1.300 personas y pico. Éramos 5 hermanos, 5. El mayor era yo, con 12 años ya cumplidos, en agosto. Y a ver, yo vi que aquello no me gustaba nada y subí para arriba. Busqué un sitio allí y ya saqué a mis hermanos, me los metí allí debajo de un toldo, yo no sé si era para carbón o si no me acuerdo ya eso, no. Y ahí pues estábamos allí hablando de eso, y de repente pues el Cervera, ¿sabes quién era el Cervera, no? Y la gente empezó a llorar, los chiquillos todos. Y entonces pasó lo siguiente, que el fiscal que iba detrás, y nosotros iba delante, y él detrás, dio la vuelta y con el ruido de lo que sea, con un ruido que hacía así, y fue directamente ahí en Leningrado. Primero, cuando ya terminamos, nos llevaron a Moscú en tren y luego en autobuses a las afueras de Moscú, a 30 kilómetros, que se llamaba Pravda. La llamamos la Casa de Niños Españoles número 1, Pravda. Y era una casa, 3 edificios grandes. El tercero era para los maestros españoles, y todo eso, ahí vivíamos. Nosotros estábamos en el segundo, que éramos ya, como diciendo, de los mayores, pero yo era de los más jóvenes, el más joven. Y los otros eran para los niños, el tercero. Allí teníamos campo de fútbol, teníamos, como dicen, un puerto de lanchas para nosotros solos. Allí pues nos montaban, íbamos de todo hacíamos. En enero de 1938 se recibió en las casas la visita del inspector Antonio Ballesteros Susano, comisionado por el gobierno republicano para comprobar la situación de la infancia española y la de sus responsables españoles acogidos en la Unión Soviética, que en relación a don Pablo Miaja emitió el siguiente informe. El maestro don Pablo Miaja, que tiene gran prestigio en el magisterio asturiano, está desplazado en la URSS. Recordar que tiene 62 años.
convendría traerlo a España, pero con toda clase de consideraciones, destinándole a un cargo de responsabilidad y confianza, no a manera de sanción. Don Pablo desea marcharse de la Unión Soviética y piensa en Argentina como lugar en el que instalarse, ya que en la provincia de San Juan, doña Enriqueta tenía un hijo de un matrimonio anterior. Pese a las dificultades para llevar adelante ese viaje, consiguieron su objetivo y a finales de 1938 o principios de 1939 se instalan en San Juan, en donde el hijo de doña Enriqueta disfruta de una buena posición, siendo además el presidente del Rotary Club. Desde Argentina, don Pablo le escribe a su primo el general José Miaja, que había permanecido fiel a la República y ya para entonces exiliado en México, explicándole que los rusos le habían tratado bien. No contribuyó poco a aquellas atenciones el apellido y mi parentesco con el defensor de Madrid, de cuya gloria me llegaba una suave radiación. Pero también en otra carta a su primo le cuenta cuál es su situación en el nuevo país de acogida. Aquí estamos aguardando no sé qué, una amnistía o lo que sea. Si hubiera encontrado donde colocarme en mi profesión, de buena gana renunciaría a la vuelta a aquel avispero. Pero sin ocupación y siempre pesando sobre los demás, no es perspectiva que halague. Esta tristeza y desesperanza, unidas al susto que supuso el sufrir un gran terremoto, que en 1944 asoló la provincia de San Juan, falleciendo alrededor de 10.000 personas, llevó al matrimonio a regresar a España desembarcando en el puerto de Bilbao. El 15 de enero de 1947, y con casi 71 años de edad, don Pablo solicita su jubilación que le fue concedida por el Ministerio. Los últimos 10 años de su vida los pasó don Pablo en Oviedo, casi ciego, pero recibiendo el cariño constante de muchos de sus antiguos alumnos. La persecución que se había abatido sobre él se prolongó todavía hasta el umbral mismo de su muerte. La Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas de Madrid le había sometido a expediente y recabó información de la correspondiente comisión en Oviedo. Esta respondió recordando que Pablo Miaja ya había sido expedientado con ocasión de la misma ley en 1941. En consecuencia, la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas de Madrid adoptó aquella propuesta el 14 de febrero de 1957. Su vuelta de Argentina, don Pablo consigue que le reconozcan por fin la jubilación y disfruta de ella desde el año 47 en que regresa hasta el año 57 en que muere. Y en cuanto al legado de don Pablo, digamos que más bien es el recuerdo emocionado que ha quedado en la ciudad, palpable por una parte, hemos dicho, en esas intervenciones de antiguos alumnos en la prensa para devolverle su nombre al colegio, y luego alumnos bien conocidos que en la vida de Oviedo, ¿no? Por ejemplo, Alfonso Iglesias, el creador de los personajes de Telva y Pinón, o Ángel González, el poeta, también era alumno de don Pablo, o un periodista hoy día desaparecido, conocido en Oviedo, que era Manolo Abello, que fue cronista de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues lo que queda del legado de don Pablo son escritos en los que está contenida su visión de la enseñanza y de la educación, de acuerdo con lo que hemos dicho, ¿no? Por una parte, el objetivo principal sería la escolarización, había conseguir que toda la población en edad escolar lo estuviera, porque él pensaba y estaba convencido de que la educación era un preventivo social
que estaría contenido en la Escuela Nacional, en lo que entonces se llamaba la Escuela Nacional, que él era muy consciente de que era la escuela de los pobres, pero él también lo que proponía era que en la Escuela Nacional debían de convivir niños de todas las clases sociales y así de alguna manera conseguir lo que él llamaba la armonía social. Por otra parte, ¿cómo tenía que ser aquella escuela? Pues una escuela, digamos, en cuanto a los métodos, activa, que practicara la intuición, que practicara mucho el excursionismo. Él fue un verdadero campeón en la defensa del excursionismo y de la salida de los niños fuera de la escuela, y el contacto también de la escuela con la realidad exterior. Por ejemplo, fomentó mucho la relación con sus antiguos alumnos y con ellos, en la época de la República sobre todo, les dedicaba los fines de semana y hacía exposiciones, audiciones de música y hacía excursiones también con los antiguos alumnos. Y finalmente decir también que él concebía la escuela evidentemente de acuerdo con sus ideas institucionistas, como una escuela laica y cultivadora de la virtud, como se decía él. ¿Qué era la virtud para él? Pues era una escuela solidaria. Un ejemplo de esto es que, paradójicamente, él había hecho a pesar de la penuria en la que estaban sus alumnos, les había propuesto en 1922, cuando después de la Revolución hay una gran hambruna en la zona del Volga, les había propuesto a sus alumnos hacer una colecta en favor de la infancia hambrienta de la URSS, y 15 años más tarde esa misma infancia ayudó a la infancia que salía de Asturias, ¿no? Y por ejemplo, pues también hacía y les proponía a sus alumnos, y lo hizo, encuestas y sobre todo cuestaciones a favor de los parados en aquella época ya, de manera que esto era la solidaridad para él, inculcarles a los alumnos la conciencia social, ¿no? Unos meses después, el 26 de septiembre de 1957, fallecía en Oviedo, la ciudad que tanto amó, el maestro de maestros, don Pablo Miaja Fernández.